bienvenidos a Cookmas día 20. Quiero que sepan que acabo de terminar de grabar Cookmas día 19. Si vieron el video de ayer, esto lo saben, estoy vestida igual que ayer. Hoy no estoy teniendo un gran día acá en la cocina. Teniendo una expectativa realidad importante. Y encima hoy voy a estar haciendo esta torta que tiene 65 millones de reproducciones, 6 punto algo millones de likes y tiene movimientos envolventes. No sé si es un gran día para hacer esto, pero bueno, acá andamos, que llegó el día 20 y lo tengo que hacer. Por cierto, si caíste acá un poco tarde, ya no falta nada para Navidad. Los próximos videos que se vienen van a tener invitados especiales, con suerte. Ese es el plan, pero a veces los planes cambian. Quería terminar el año sin hacer una castela, que es básicamente como un Japanese cheesecake, pero sin queso. Jamás me salió en la historia del canal. Solo una vez con Paulina Cocina, nunca más me salió. Mira lo que es eso. Entonces mezcla todo. Le tira la leche, quedó como esa pasta, le tira la yema, lleva 8 huevos. 8 huevos. Y después mezcla las claras con el azúcar. Y acá es cuando se viene la parte complicada, porque... o sea, si me seguís, sabes. No tengo que decir nada. Digo, no tengo que decir nada. Pero bueno, con suerte me queda bien. Y esto no lo muestra, pero tiene una cocción a baño María. Una página web que tiene las instrucciones súper, pero súper detalladas. O sea, y de hecho son 8 pasos. Entusiasmada, suscríbete al canal, déjale like y arranquemos. El paso es precalentar el horno y estoy leyendo que tiene que estar a 150 grados. Va a ser un horno muy bajito. Y esta torta va a haber que cocinarla por 65 minutos. Otra cosa que esto seguramente no se la ven venir es que tengo el mismo molde, chabón. Tengo el mismo molde. O sea, esto vamos preparado para el éxito, ¿eh? Éxito rotundo. Necesitamos 8 huevos, chicos. Son un montón de huevos. Llega a caer un poco de yema, cagamos. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado. No lo puedo creer. Mirá qué hermoso que es este platito. Acabo de poner el aceite en la sartén. Voy a esperar que se formen como burbujitas, porque dice eso. Y una vez que esto esté, ya podemos pasar a armar el bizcochuelo. Ahora que tenemos el aceite caliente, el siguiente paso dice que hay que tirar el aceite en un bowl, agregar el cacao en polvo y la harina, mezclar bien, tirarlo en un bowl de vidrio. Yo espero que no se rompa el bowl de vidrio, porque en serio esto está caliente. Esto voy a agregarle el cacao en polvo y la harina de esencia de vainilla. También hay que agregar chocolate derretido. Vamos a incorporar la leche. ¡Oh! ¿Qué está pasando? Chicos, está pasando lo mismo que en la receta. Ahora sí es momento de agregar las yemas, que voy a ir agregando ahí de a poquito. ¡Oh, chicos, qué emoción! Por favor, está igual. Esto viene quedando divino. Lo voy a dejar por un costadito. Vamos al paso número 4, que dice a las claras, que las tengo acá, las acabo de sacar de la heladera. Vamos a agregarle el azúcar y el jugo de limón. Y técnicamente acá iba la esencia de vainilla. Es raro que primero no haya que batir un poco las claras. Pero bueno, voy a tirar ahí el limón y vamos a batir nomás. ¡Vamos! Mirá lo que son estas claras. Ahí están esos picos. Por favor, chicos, me está quedando hermoso. Bueno, está cambiando mi suerte el día de hoy, ¿eh? Ok, y ahora llega el momento. Rezá, Malena. Esta que la voy a ablandar un toque para que sea más sencillo, como la voy a mezclar. Vamos a tirarlo ahí y vamos a empezar a mezclar. La idea es que no se bajen las claras, entonces como... ¡whip! Ay, chicos, esto tiene una pinta, parece como un postrecito de chocolate. Vamos con un poco más, todavía queda un montón. ¿Saben que estoy teniendo el presentimiento? ¡Ay, no! Se me cayó un poco de clara. Estoy teniendo el presentimiento que no me va a entrar en este bowl. Se me cayó un poco de clara. Todavía quedó un montón por incorporar y siento que no me va a entrar. El video lo que hace es como así, pa, pa, pa. Como que hace movimientos re rápidos. Último, uy, ¿esto va a entrar? Oh, Dios mío. Entonces voy a ir ahí y... ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! No, esto es un montón. En cualquier momento se... ya está. ¡Uy! ¿De nuevo? Basta, chicos.
en el quilombo en mi cocina. Pero tema molde, tengo acá este molde cuadrado que le puse papel manteca en la base, le puse esta cosa acá para que no se pegue por alrededor. Pues le puse un montón de capas, pero un montón, papel de aluminio que con suerte hace que el agua no entre. Voy a tirar esta mezcla. Uy, mira esto. Bueno, esto es un montón. Voy a hacer como... Ahí estamos. Ahí va el agua. Ok, y esto me lo voy a llevar a un horno precalentado a 150 grados por 65 minutos. Me voy a poner el timer. Ay, Dios, qué quilombo. Me voy a acomodar y los veo en 65 minutos para abrir el horno juntos y ver qué es lo que salió de todo esto. ¡Aguas! 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 ¡Aguas, chicos! Está sonando la alarma. O sea, ya está. Ya está a detener. Vamos a agarrar acá nuestro guante de Papá Noel. Vamos a abrir el horno y vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Ah! Me muero. Me muero, boludo, me muero. Chicos, no se bajó. Eso está igual. Abre el horno. De última lo vuelvo a prender, pero es que me estoy quemando viva. Ah, no sé si está. Uy, 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 encima esto tiene el agua. Che, no se evaporó el agua. Esto está duro. Che, puede ser que esto esté. Tampoco sé si lo tengo que dejar enfriar en el horno, porque el Japanese cheesecake, como saben, se saca en caliente. Entonces como que no sé. Tipo, no sé. Yo me estoy muriendo. Me muero. Me muero. Quiero clavarle un cuchillo rápidamente, porque si veo que esto le falta, lo meto de nuevo en el horno. Un palito. ¡Oh! ¿Salió seco? Ay, que no la cagué. Ay, no, si en serio sale seco. Chicos, que no la cagué. Creo que me acaba de salir. Mirá lo que es esto. O sea, la esponjosidad que vamos a estar manejando. Como tiene agua, chicos, esto no pesa nada. Ustedes entienden que no se está bajando, ¿no? Como que esto ya así quedó y me salió. Y suscribiste al canal y dejale like. Porque si no sé si esto estaba o se está chicharrando. No me jodas. Como que esto estaba o se está bajando. Chicos, ¿se está bajando? Chicos, ya pasaron 15 minutos. Momento o sea, yo no veo de lejos. Así que no sé cómo quedó la torta. O sea, no sé si se bajó. No veo. Estoy como acá escondidita con la pared. Entonces no veo. Y lo vamos a hacer juntos. Señora, ¿qué haces? Chicos, ¿qué estoy haciendo? Por favor. Juntos. Y bueno, ¿cómo les explico lo que estoy viendo? Siempre me pasa lo mismo hoy. No sé cuál es la clave, pero siempre me pasa lo mismo. Bajó. No se bajó mucho, pero se bajó algo. ¿Ven que está como arrugadito? O durito igual. Entonces no entiendo por qué se bajó. Por cierto, estoy leyendo las instrucciones y no decía que había que dejarlo enfriar adentro del horno. De hecho decía que había que sacarlo del horno y ya está. Y dejarlo enfriar. No, acá actividad paranormal, no sé. Le sacamos el molde, vamos a sacar la cosita esta del costado. O sea, quedó, pero no quedó. ¿Por qué me queda tan arrugado? Yo lo intenté. Creo que se sigue bajando esto. No sé cómo hacer para que me salga. Estoy frustrada. Vamos a cortar una porción porque obviamente quiero probarlo. Oh, Dios mío. O sea, así quedó. Está esponjoso. Está como... está divino. Pero bueno, tenía que quedar como... Esto estirado. Alto. Tipo alto así, ¡guau! Algún día esto me saldrá. 2024 se acerca. Lo volveremos a intentar. Siempre me quedo... Odio que siempre me quede así achicharra, que estoy podrida. No tiene tanto gusto a chocolate igual. Como que vos lo ves así en colores y guau, tiene un montón de gusto a chocolate, pero no. Es como comer aire, es muy rico. Pero tampoco está extremadamente dulce. Está rico, pero siento que es como para comer con dulce de leche. Tipo... Voy a buscar dulce de leche. ¿Saben qué? Lo voy a partir a la mitad y lo voy a hacer ahí. Como un sanguchito. Lo que pasa es que esto no lo puedes poner en el medio de la torta porque tiene tanta esponjosidad y tanto aire que es como que no le podés poner relleno. Tenés que agregárselo vos después. Chicos, esto sí es espectacular, ¿eh? Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal, de dejarle like y los espero mañana con Cook Más Día 21.